Muy bien, hola, bienvenidos a todos. Hoy vamos a desarrollar la clase correspondiente a la semana número 4 y al día lunes 1 de abril. Los temas que vamos a desarrollar en esta clase tienen que ver con una introducción a lo que es artefactos, ya que de la parte de artefactos tenemos que estudiar puntualmente su fotometría, volver sobre curvas y gráficos referidos a las luminarias, qué características tienen los artefactos y los tipos de artefactos y los sistemas en relación a la forma de distribución del flujo luminoso y qué características particulares tienen estos sistemas. Muy bien, recordemos un poquito que la semana pasada estuvimos hablando de el tema lámparas y en relación al tema lámparas habíamos definido las características particulares del tipo de luz que estas fuentes ofrecían y eso definía algunos parámetros en relación a la calidad de la luz. A modo de un rápido resumen, habíamos hablado de que las lámparas que tenían altas temperaturas de color daban una sensación, una apariencia de luz fría. Esa apariencia de luz fría, que la vemos, aquí estamos, luz fría, la vemos representada puntualmente en esta imagen que está aquí a la izquierda abajo, tiene esta idea o esta sensación de higiene, de frescura, de asepsia, y el espacio, que es digamos una galería o una circulación, mejor dicho, de un hospital, también tiene que ver un poco con la imagen que se pretende dar a ese lugar. La atmósfera es de calma y de relajación, ¿no? Esa es un poco la sensación que tenemos y eso está dado por el tipo de iluminación seleccionada. En la imagen que tengo aquí bien a la derecha, que estoy indicando, la luz cálida genera una atmósfera estimulante, de mucha intimidad, es acogedor el lugar. Esto genera una sensación de mucho agrado, por eso es que es muy estimulante y de deseo de permanencia en el lugar. Las luces cálidas están dadas por lámparas que tienen temperaturas de color baja, ¿no es cierto? Hablamos de 2000, 3000 grados Kelvin, en el caso de las luces frías hablamos de 6000 a 8000 grados Kelvin. Y entre luz fría y luz cálida hablamos de la luz neutra, que se ve como muy bien representada en esta imagen, en donde las sensaciones, las atmósferas, están en equilibrio, podríamos decir, entre lo que es justamente una luz ni muy cálida ni muy fría, con una atmósfera que es agradable, que sigue siendo estimulante y a la vez da sensación de calma y de relajación. Recordemos también que habíamos hablado de sistemas primarios y sistemas secundarios de iluminación y cómo podemos también ver en estas imágenes con distintos espacios, se verifica esto de una iluminación primaria con lo que es un sistema general, una distribución uniforme de la iluminación, o cuando empezamos a trabajar sobre lo que es el destaque, sobre lo que es la acentuación, enfatizando algunos puntos claves del espacio, como puede ser un envolvente, como puede ser un elemento decorativo que aparece en la misma y que la luz pone en valor. Con la misma idea de seguir un poquito repasando para vincular este tema con el que vimos anteriormente, aparece también la idea de la luz de color, o sea, hablamos de luz fría, luz cálida, luz neutra y la luz de color como la posibilidad de poder destacar a través del color incorporado en luminarias los distintos espacios, ¿no? Aquí vemos el efecto, la ornamentación a través de la luz y bueno, el color generando en este caso volúmenes luminosos, gargantas luminosas, superficies que casi son unas esculturas de luz a modo de artefacto de iluminación. Todo esto siempre teniendo como objetivo fundamental y principal la calidad del confort, la eficiencia y la sustentabilidad, que son estos 4 pilares con los cuales hemos prácticamente iniciado nuestras clases de luminotecnia. Ahora bien, ¿cuál es el real futuro de la luz? ¿No? Hemos hablado muchas veces que estamos en un cambio de paradigma y
nos encontramos con un futuro que ya es como inminente, en donde la luz va a tener, digamos, otras consideraciones. Pensemos entonces que hacia el siglo XIX, la vela era, no sé, la forma de iluminarse que tenía las personas, con una eficiencia absolutamente ínfima del 1% en términos de la luz que podían aportar. En el siglo XX, la aparición de la bombilla eléctrica, nuestra lamparita incandescente, cuyo principio de funcionamiento ya estudiamos y que hemos dicho por otro lado que es una lámpara que en la actualidad está en desuso, ¿verdad? Con un 4 o un 5% de eficiencia de la lámpara en términos de iluminación aportada, y en el siglo XXI estamos ahora transitando el uso de la tecnología LED, en donde la eficiencia ya supera, ¿no es cierto?, el 30% en términos de producción de luz. Fíjense que en la actualidad estamos sorteando el escollo de que los artefactos que existen son artefactos, o que los que tenemos en uso son artefactos de antigua o de tecnología tradicional para las lámparas convencionales. Por lo tanto, se están desarrollando lámparas con tecnología LED que se adapten a los artefactos que tenemos en nuestros hogares y que tenemos disponibles en el mercado. Entonces, hablamos de una lámpara que se adapta por forma, por casquillo, por conexionado a un artefacto de tecnología antigua, y entonces allí se forma el conjunto lámpara-artefacto. Lámpara nueva, artefacto de tecnología tradicional. El cambio de paradigma estamos empezando a vislumbrarlo en estos días, en donde se ve el futuro de esta manera de trabajar la luz, que es lámpara y artefacto como un solo componente, es decir, la luminaria es un único elemento en donde la iluminación de LED y el artefacto como tal conforman un único componente. Esa es la nueva tecnología. No hay una lámpara más un artefacto, sino que es el conjunto lámpara-artefacto, y ese es el cambio de paradigma en el cual estamos transitando, la incorporación de una nueva tecnología que nos sume una lámpara más un artefacto. Pero por el momento estamos en una transición hacia ese cambio. Convivimos, por supuesto, actualmente con esta transición. Entonces, la importancia de, digamos, la pregunta que surge aquí es cómo diseñar con la luz frente a un panorama que es tan diverso. Fíjense ustedes las imágenes, cómo los artefactos, cómo las luminarias de LED empiezan a ser un solo elemento componente en donde yo no puedo estar intercambiando lámparas o piezas, sino que es un único dispositivo resuelto en su totalidad bajo esa tecnología y dispuesto en el espacio para generar luz. Como diseñadores que nos estamos enfrentando a nuevas luminarias y a luminarias que deben convivir con antiguas tecnologías, lo más importante que debemos saber es manejar criterios de diseño lumínico, es decir, si tenemos criterio vamos a poder adoptar la nueva tecnología en función de los espacios que estamos trabajando, y también el manejo de aspectos técnicos en relación a las luminarias. Es decir, si manejamos la tecnología de las luminarias, también vamos a poder hacer una selección apropiada de esas fuentes de luz. Fíjense ustedes, el diseñador entonces debe manejar criterios de diseño lumínico y aspectos técnicos respecto de las luminarias. Conocer a fondo este nuevo espectro de luminarias que se presentan en términos de qué producción de luz tienen, cuál es el flujo luminoso que estas luminarias de LED aportan, cómo es la distribución del flujo luminoso y técnicamente qué materiales componen estas fuentes de luz, cómo es su conexión a la red, qué tipo de drivers o dispositivos necesitan. Es decir, todo esto va a permitir hacer una acertada elección de luminarias al momento de abordar un proyecto. ¿Cuáles son esos criterios de diseño lumínico y aspectos técnicos que debemos poder alcanzar los diseñadores, los luminotécnicos, si queremos tener
una resolución exitosa de un proyecto lumínico es comprender la fotometría de las luminarias. Es decir, esto que recién dije de cómo distribuye el flujo luminoso una fuente de luz. Eso lo debo tener muy claro, lo debo poder comprender. Manejar aspectos técnicos constructivos en relación a los artefactos. ¿Qué tamaño tiene? ¿Cómo se coloca? ¿De qué manera se incorpora a las superficies? ¿Va embutido? ¿Va aplicado a la pared? ¿Va adosado a la losa? ¿Va en el piso? ¿Qué dispositivos o qué equipos complementarios necesita tener este artefacto para saber en qué espacios eso va a ir colocado y cómo se resuelve en el espacio arquitectónico que he diseñado? Y como tercer punto, comprender los sistemas de distribución de luz según el tipo de luminaria y sus características particulares. O sea que hay 3 aspectos claves que el hecho de manejarlos me va a dar cierta garantía de poder trabajar con nueva tecnología sin cometer errores aplicándola a los proyectos que realice. Bien, veamos entonces el primer punto, comprender e interpretar la fotometría de las luminarias. Y sobre esto quiero volver un poquito porque algo vimos la semana pasada de interpretar qué es una curva de intensidades, de distribución de intensidades luminosas y cómo se leían estas curvas. Recordemos un poco que una fuente de luz o un artefacto que aloja una fuente de luz justamente va a permitir la distribución del flujo luminoso de una cierta manera, lo que conforma en el espacio lo que llamamos un sólido de luz. Acá vemos un poco la imagen dinámica, que esta ya se las había mostrado la semana pasada, de cómo es esa curva de distribución de intensidades luminosas en 3 dimensiones y cómo lo vemos acá de forma no dinámica. Si hacemos secciones por la línea roja o secciones por la línea verde, podríamos hacer una representación en un gráfico polar, ya sabemos lo que es un gráfico polar, de cómo es la distribución y graficamos la curva verde y la curva roja para una sección, la llamamos longitudinal y transversal del artefacto. Esta curva, recordemos, nos permite leer cuál es la intensidad luminosa para cada valor angular para el cual está construido el gráfico. Y poder así, por ejemplo, leer para este caso, que es 0 grados, que la intensidad luminosa es de 200 candelas, que para, esto es 10, 20, 30, para 40 grados será un valor intermedio entre 120 y 200, que es 40 más 160, aquí, ¿verdad? La mitad. 40 más 160, que para 60 grados, donde la línea o el ángulo de 60 grados corta la curva, me permite llevar la lectura concéntrica e interpretar que son 120 candelas, y para, en este caso, 80 grados, vuelvo a llevar la lectura y leo 80 candelas. Creo que esto habrá quedado claro, lo expliqué la semana pasada, cómo se hacía la lectura, ángulo, punto de intersección y la lectura concéntrica sobre esta vertical que está graduada en una escala en candelas. ¿De qué depende la forma que tenga esta curva o en este caso esta otra que vemos acá en líneas de puntos que es más abierta hacia arriba? Y bueno, depende del flujo luminoso de la lámpara, depende de la forma y el tipo de artefacto, es decir, si va a distribuir para arriba o solamente lo va a hacer hacia abajo, y de los componentes del artefacto. Es decir, que depende de estos 4 factores la forma que tenga esta curva, que puede ser muy variada. También dijimos que en general estas curvas estaban dadas para 1000 lúmenes. Esto era una curva tipo que el fabricante construye o que hace medir en laboratorio para un consumo, digamos, para un flujo de 1000 lúmenes, y que luego se puede replicar o aplicar para distintos valores de flujo luminoso en función de la cantidad de lámparas que se puedan usar en el cálculo o puedan ser alojadas en el artefacto, ¿sí? Y entonces vimos cómo, dividiendo el flujo luminoso que se está usando en el cálculo, dividido 1000, obteníamos un factor K, que era ese factor que se multiplicaba luego para cada una de las lecturas realizadas aquí en candelas y obteníamos finalmente la intensidad
para el caso particular que estábamos trabajando. Entonces acá vemos en este gráfico cómo, volvemos a repetir esto, acá ya lo tenemos dibujado, para 60 grados 120 candelas, para 30 grados entre este valor y este nos daba 175 y 200 candelas para 0 grados. Para este tipo de curva que se corresponde con un tipo de luminaria determinada, el mayor, digamos, el máximo valor de distribución de flujo de intensidades luminosas se da bajo la luminaria que es 0 grados. Y vemos cómo, a medida que nos vamos alejando en valores angulares distintos, vamos teniendo cada vez un valor menor de intensidad luminosa. Y esto es porque la lámpara está direccionada o orientada a ese plano o hacia ese plano inferior y entonces a medida que nos vamos alejando tenemos menor incidencia de la intensidad luminosa. Entonces, esta curva es un gráfico polar, recordemos, y su lectura debe hacerse en función de los valores angulares, que son cada una de estas líneas, y la escala en candelas representada en el eje vertical. Veamos que esta fotometría, dijimos, puede ser de modo muy diverso. Acá tenemos una curva que tiene forma más o menos oval o más abiertas, o en este caso muy abiertas, les llamamos curvas intensivas, dispersoras o extensivas. Fíjense, una curva muy cerrada, que no es el caso de estas, pero una curva que no abre más que 30 grados, podríamos decir hasta acá, se dice que es una curva intensiva, porque concentra, como en este caso, ¿lo ven? De manera intensiva el flujo luminoso lo direcciona con un ángulo por debajo de los 30 grados, más o menos. Una extensiva es aquella que abre, digamos a modo como de ala, ¿verdad? Abre su distribución de flujo luminoso hasta un ángulo de 70 grados. Es muy abierta la curva, es extensiva. Y cuando está entre 40 y 50 grados, que es la mayoría, podríamos decir, de las curvas que utilizamos, se dice que es una curva dispersora. Fíjense que el artefacto es el que a través de los distintos elementos que lo integran desde el punto de vista de la óptica, es el que direcciona y es el que permite que se distribuya de manera más abierta o, en este caso, de manera más concentrada. De allí la importancia que tiene el artefacto como dispositivo que aloja la lámpara. Vemos acá el caso de una farola, una antigua farola, ¿sí? Que forma en este caso cuerpo de revolución. Recuerden que dijimos el cuerpo de revolución indicaba una curva que era simétrica tanto de un lado como del otro. En el caso de estas campanas también tenemos cuerpos de revolución, pero con la diferencia de que al ser cerrada, todo el flujo se direcciona hacia abajo. En este caso tiene un acrílico que es opalino, entonces la luz sale alrededor de esta superficie y no hacia arriba. En este caso también todo el flujo se orienta hacia abajo con una característica de tipo más o menos dispersora. Cuando el objeto luminoso, cuando el artefacto no forma cuerpo de revolución, tenemos situaciones distintas. ¿Por qué? En este caso, el artefacto es un artefacto para lámpara fluorescente lineal, tiene las conexiones en los extremos. Entonces, la distribución en un sentido y en el otro, como vemos aquí, es completamente diferente. En el sentido transversal del artefacto, la curva es más extensiva, más abierta, tiene mejor rendimiento. En el sentido longitudinal, por la existencia de los elementos del conexionado eléctrico, el comportamiento de la luminaria es, digamos, menos extensivo. Y aquí vemos en un gráfico en 3 dimensiones cómo es que se realizan estos cortes o secciones de ese sólido de luz en donde se ve cómo es la distribución, ¿verdad? Y esto es importante, interpretar para saber qué curva se va a leer en el momento de hacer el cálculo.
Otros gráficos que ustedes van a encontrar probablemente en los catálogos de luminarias que nosotros hemos armado para ustedes son los gráficos de niveles de iluminación, que a diferencia de las curvas no leen intensidades en candela, sino que leen directamente niveles de iluminación en lux. Y lo hacen a partir de posicionar la lámpara en un determinado punto y tomar el distanciamiento que existe de esa fuente de luz a distintas alturas o distancias de ubicación del plano de trabajo. Entonces, es un gráfico de lectura muy sencilla porque fíjense ustedes, para una cierta lámpara, en general se construyen estos gráficos para lámparas de tipo reflectoras, yo puedo saber que a 1 metro de distancia esa lámpara barre una superficie que tiene un diámetro de 275 centímetros, o sea, 2,75 metros, y el nivel que se logra en esta zona es de 360 lux. Y ya me da el cálculo realizado. A medida que yo me alejo, si me voy a 2 metros, tengo un nivel de 120 lux y el área barrida se corresponde a la de un diámetro de 550 centímetros. Y de esa manera, a medida que me voy alejando, y ya lo hemos estudiado, qué es lo que va pasando, voy ampliando el área, digamos, de barrido lumínico. En este caso prácticamente estamos hablando de 1376 centímetros de diámetro de esta área circular, pero con un nivel que se ha reducido muchísimo a 24 lux en función del distanciamiento, estamos a 5 metros. Este es un gráfico entonces que directamente me permite tener una lectura rápida de cómo son los niveles, cuál es el área barrida y cuál es la distancia. Este es el mismo esquema graficado de otra manera, ¿sí? Fíjense ustedes. Perdón. Este es el mismo esquema graficado como un triángulo. Entonces tenemos aquí áreas barridas, el ancho del haz, que puede llegar en este caso a 2,80 metros, ¿sí? A 1,30 de distancia y con un nivel en el centro del haz de 500 lux. A medida que nos vamos alejando, vamos ampliando la zona barrida, ¿sí? Y vamos disminuyendo el flujo luminoso y vamos incrementando el distanciamiento, ¿verdad? Acá también tenemos otra forma de graficar. Fíjense ustedes, aquí nos habla de unas primario y unas secundario porque hacia los bordes se va perdiendo mucho más nivel de iluminación. En la mayor concentración se produce en el punto central y a medida que nos vamos acercando a los límites de esta área circular, los niveles se van reduciendo prácticamente hasta la mitad. Dijimos entonces que este tipo de gráfico fundamentalmente lo van a encontrar construido para las lámparas que son muy reflectoras o muy puntuales. Acá tenemos otra forma de construir estos gráficos. Cada fabricante construye estos gráficos con un criterio idéntico, pero en la representación gráfica, digamos, hay varias maneras de hacerlo, como hemos visto recién, en forma de conos, en forma de haces, etcétera, etcétera. Tenemos aquí, por ejemplo, en este gráfico, el tipo de lámpara par 25 halógena, la tensión, la potencia, 75 vatios, el ángulo de apertura, 25 grados, este es el haz que abre la lámpara, y vamos viendo cómo aquí podemos ir leyendo, ¿sí? Niveles de iluminación a 1 metro de distancia, ¿sí? Y nos va dando aquí abajo la apertura. Entonces, a 1 metro tengo 1850 lux y un área que va más o menos entre menos de 1 y menos de 1, alrededor de 1,5 metros. Tenemos de acá a acá, vean esta escala. Son escalas gráficas de interpretación rápida. Bueno, acá volvemos a tener la misma curva. En general hablamos de lámparas que tienen un comportamiento de spot, flood o white flood. ¿Esto qué quiere decir? Que una lámpara muy concentradora que solamente tiene una apertura de haz de 12 grados se llama spot. Es un punto de luz prácticamente. Cuando puede abrir hasta 30 grados ya es una lámpara llamada flood,
o sea, lámpara incandescente, en este caso par 38, flood en cuanto a su apertura de haz, y si abre más de 40 ya es white flood. Esto se refiere, esta terminología, a el grado de concentración del haz luminoso, ¿no? Y bueno, acá vemos tipos de lámparas y otra forma también de construir estas curvas es en gráficos de, digamos, cartesianos rectangulares, que es lo menos común. En general interpretamos este tipo de gráficos y trabajamos con este tipo de gráficos. Vemos acá otros casos para una lámpara de este tipo. Fíjense, en este caso el gráfico está construido, el mismo gráfico sirve para dos lámparas distintas, la de 50 vatios y la de 20, con línea de puntos, la de 20, y con trazo lleno para la de 50. De un lado leo los niveles en lux para este tipo de lámpara y del otro lado hago la lectura para la otra, siendo que ambas comparten el área barrida. ¿Se entiende esto? Aquí aparece un código que designa la 41.860 a la lámpara de 20 vatios. SP significa spot, esto que recién dijimos. En este caso es white flood, estas dos, ¿sí? Y esta es mucho más abierta. Distintas potencias. Bien, gráficos de niveles de iluminación, así se llama. Y un último tipo de gráfico que se construye para la lectura de las curvas de niveles de iluminación son las curvas isolux, que en general se utilizan para lo que es todo lo, digamos, lo referido al alumbrado público, tema que nosotros no abordamos en este curso, pero cuando se quiere saber cuál es el comportamiento de una luminaria de estas con brazo que están en la vía pública sobre la calzada, sobre la vereda, entonces se elaboran estos gráficos que tienen mucho de parecido con las curvas de desniveles de terreno, ¿no? O sea, tiene como una similitud con eso, y se llaman curvas isolux porque cada una de estas curvas une puntos que tienen el mismo nivel de iluminación. Quiere decir que entonces toda esta curva del centro, la de 80 lux, permite interpretar que toda esta área barrida por esa curva tiene 80 lux. Luego viene la de 70 y a medida que nos vamos alejando de manera concéntrica, se van reduciendo los niveles en lux justamente, y la zona definida entre la curva, en este caso de 5 y la de 1, indica que toda esta área está iluminada con un nivel que va entre ese valor, 5 lux y 1 lux. Son valores muy bajos, recordemos que en la iluminación o en el alumbrado público, los niveles que se manejan son muy inferiores a lo que es la iluminación interior, ya que la iluminación interior requiere niveles importantes porque es allí donde se desarrollan las actividades que tienen que ver con el trabajo, el descanso y la vida de las personas. En la calle también se desarrolla la vida de las personas, obviamente, pero sucede que la iluminación tiene más que ver con la seguridad y el desplazamiento de los peatones y los vehículos, y no tanto con el requerimiento del detalle o la agudeza visual. Bien, segundo punto que dijimos que debíamos manejar con mucha precisión para poder abordar el diseño con la nueva tecnología, era entender los aspectos técnicos constructivos en relación a los artefactos. Es decir, cómo usar los artefactos, cómo son los artefactos para yo poder aplicar en ellos la nueva tecnología. ¿Cuál es la finalidad de un artefacto? Es decir, ¿cuál es el objetivo que tiene un artefacto por el cual nosotros ponemos una lámpara dentro de un artefacto? Primero que nada, dirigir, distribuir, filtrar y transformar el flujo luminoso que emite una lámpara. Estas 4 funciones son claves, ya que el flujo luminoso que emite una lámpara que está colgada de un cable, una lámpara desnuda, no se aprovecha en su totalidad si no pensamos en dirigirlo, distribuirlo, filtrarlo y transformarlo. Fíjense ustedes cómo un artefacto de este tipo permite, a través de la aplicación de estos elementos verticales que se llaman louvers o especie de aletas incorporadas, permiten, ¿no es cierto?, filtrar la luz, en este caso direccionar la luz o distribuirla, dirigirla hacia abajo o hacia arriba. Estos artefactos se comportan dirigiendo, se comportan filtrando,
y en este caso hasta transformando, porque hay una sensación completamente diferente de la luz cuando el artefacto cobra un diseño particular y empieza a jugar con otros aspectos como generar sensaciones, luces y sombras, etc. Por otro lado, también un artefacto debe fijar, conectar, proteger y controlar a toda la luminaria en su conjunto. Es decir, ponemos la lámpara dentro de un artefacto, sea una campana, sea un artefacto fluorescente o sea un artefacto para el alumbrado público, para que la lámpara se sostenga, para que pueda conexionarse con todo lo que es, digamos, la red eléctrica, para que la lámpara esté protegida, porque en función de en qué lugar se va a colocar la lámpara puede estar expuesta y en otros casos no puede estar expuesta y necesita ser protegida. Y además controlar de qué manera ese flujo luminoso, como ya dijimos, va a ser direccionado hacia las áreas donde se pretende a través de la elección de luminarias de adecuados reflectores o de adecuados aletas difusoras. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta al momento de elegir una cierta luminaria? Primero, estos aspectos técnicos constructivos que se refieren a materiales del artefacto en función o acorde con el lugar a donde se va a instalar, digamos, acorde a las condiciones de trabajo. Si el artefacto tiene que estar en la vía pública, sabemos que va a haber polución, suciedad, que no va a haber un mantenimiento muy efectivo, por lo tanto, eso es importante, el mantenimiento de la luminaria, en términos de materiales y calidad también es importante. Si está al interior y si está en un ambiente cerrado, controlado, entonces la cuestión de la elección de los materiales va a ir por otro lado. El correcto diseño, dice en el punto 2, relativo a la protección de las lámparas y los equipos auxiliares frente a agentes atmosféricos. Eso también es importante. Los grados de protección que tiene que tener el artefacto, si yo lo voy a poner para iluminar una cámara frigorífica, si va a estar cercano a un horno en una fábrica en donde se produce, digamos, una cierta materia prima, y además facilidad de montaje, limpieza y acceso a las lámparas y equipos. Elegir un artefacto que me permita acceder a todo el equipo para recambiar, para limpiar, para reponer la lámpara, eso también es fundamental. Desde el punto de vista fotométrico, deberé tener en cuenta esa información que me debe proveer el fabricante para entender si controla correctamente las luminancias, es decir, si yo necesito que el artefacto tenga o no estos louvers, estos elementos como difusores de control y cómo se evita el deslumbramiento en función de las necesidades que tenga la actividad, que me permita lograr eficiencia luminosa de acuerdo al destino. Porque si el artefacto es negro, ¿qué creen ustedes que va a pasar? No va a haber reflexión de la luz, va a absorber el flujo luminoso, por lo tanto no va a servir para iluminar, probablemente tenga una finalidad decorativa y nada más. Entonces decimos que hay artefactos de baja eficiencia y hay artefactos de buena eficiencia. Y obviamente tener a mano la curva de distribución de intensidades luminosas para entender cómo yo voy a distribuir en función también de los sistemas de iluminación, que ya vamos a ver a continuación, cómo es la distribución de ese flujo, para saber si, según el destino que yo necesito trabajar, es acorde o está acorde el artefacto para ese destino. Y como tercer componente, y no menos importante, lo estético, ¿no? Es decir, la belleza, la estética de la luminaria, en función del ambiente en donde va a ser colocado, para los diseñadores, para nosotros arquitectos, es fundamental. Fíjense ustedes que el adecuado rendimiento de un artefacto depende de varias cosas. En principio, del sistema de iluminación propio del artefacto, es decir, si el artefacto direcciona su flujo hacia abajo, si el artefacto está invertido y direcciona su flujo hacia arriba, es decir, el sistema en que distribuye el flujo luminoso de la lámpara. Y ya lo vamos a profundizar este tema en la próxima diapositiva. La forma que tiene el artefacto, su conformación, es decir, el diseño del artefacto, el tipo de artefacto, digamos, tarea muy importante que realizan los diseñadores industriales teniendo en cuenta qué característica va a tener este objeto.
el tipo de lámpara que aloje en cuanto a su forma, si es lineal, si es puntual, si es ovoidal, si es reflectora, y de cómo absorba o reflejen las superficies interiores del artefacto. Si yo, como digo, internamente coloco en el artefacto una superficie plateada, un reflector, una superficie blanca o una superficie negra, ya sabemos cómo es el comportamiento de los materiales y los colores frente a la luz. Mientras más opaca y más oscura es esa superficie, menor posibilidad de reflexión de la luz va a existir. El artefacto debe ser un elemento óptico que permita la reflexión y la potencialización, podríamos decir, de la cantidad de luz que la lámpara emite. Y otro aspecto no menos importante es la transparencia del artefacto. Si yo interpongo aquí elementos tupidos como grillas, tramas, policarbonatos, acrílicos, mientras más opacos, mientras más densos, mientras más material aparezca en estos elementos, más va a obstruir la salida del flujo luminoso y eso también va a atentar contra el rendimiento de la luminaria. Por eso hablamos de difusores, louvers o rejillas. ¿Cómo calculamos el rendimiento de un artefacto? Teniendo en cuenta la relación entre el flujo que emite la lámpara sola y el flujo que sale del artefacto, ¿sí? Entonces, esa relación, esa división entre el flujo que sale de la lámpara y la que sale definitivamente del artefacto permite establecer un índice, un valor. Si ese valor es inferior al 0.7%, decimos que la luminaria es de bajo rendimiento. Si supera ese valor, estamos en presencia de lámparas de buen rendimiento. ¿Cómo obtenemos ese dato? Es un dato que debemos exigir al fabricante. El fabricante en sus catálogos nos debe ofrecer valores de rendimiento de la luminaria que nos está vendiendo. Muy bien, veamos acá digamos, una escala más grande cómo los artefactos tienen dispositivos como los reflectores aquí dentro, que generalmente son, como dije, plateados, aluminizados, son de aluminio, pueden ser un aluminio especular, puede ser gofrado o trabajado, pueden tener distintas terminaciones, pero siempre trabaja desde el concepto del reflector de aluminio. El cuerpo del artefacto, que es esta caja metálica, generalmente metálica, pero hay artefactos que sabemos que son de plástico, de madera, de otros materiales, es el que aloja, digamos, además de la lámpara, todo lo que es en este caso puntual equipo auxiliar, porque este es un proyector. La aparición o no aquí adelante de rejillas difusoras que se llaman louver. El louver es una rejilla que tiene la función de distribuir, digamos, adecuadamente el flujo luminoso y además controlar el efecto del deslumbramiento sobre las personas, sobre las superficies, es decir, manejar y controlar el efecto del deslumbramiento. Y en algunos casos aparecen en estos los llamados flaps, que son estas aletas que además como este artefacto puntualmente no tiene louver, en este caso los flaps son los que se orientan, son móviles y se orientan para que el flujo luminoso sea proyectado sobre cierta superficie. La forma que tiene el reflector internamente es muy importante porque pueden ser curvos, o sea, semicilíndricos, pueden ser parabólicos, pueden ser elípticos y la manera entonces en que se produce la reflexión y la emisión de esos rayos reflejados va a ser también diferente, como sucede en la óptica de un coche. Vemos acá un importante estudio realizado en un artefacto sobre los distintos rayos de luz y cómo se produce la distribución de la luz. Esto permite al fabricante la construcción de la curva de distribución de intensidades luminosas. Recordemos que todo esto no es una tarea, digamos, doméstica o de taller, ¿no? Esto es un estudio óptico físico que se realiza en laboratorio con un instrumento que permite medir esto que se llama goniómetro, es decir, hay que realizarlo en laboratorios especiales. Ahora bien, según el tipo de artefacto del cual estemos hablando,
podemos tener la posibilidad de que el artefacto distribuya su flujo luminoso de distintas maneras. Recién lo dijimos. Según cómo sea el artefacto, puede distribuir el flujo que aloja, de la lámpara que aloja, de distintas maneras. Y por eso es que hablamos de sistemas de distribución del flujo luminoso según el tipo de luminaria y qué características particulares tienen esos sistemas sería el tercer punto que debemos manejar. Los sistemas directos son aquellos sistemas en los cuales el artefacto, que podría ser este representado aquí, permite distribuir el flujo luminoso completamente hacia el plano inferior. Piensen ustedes en una campana, digamos una campana colgante, en un artefacto, digamos, de este tipo, ¿no? Como vemos aquí, cerrado, ciego, por encima o opaco en la parte superior, arroja, vean la curva lo está diciendo todo, arroja todo el flujo hacia abajo. Nada va hacia el plano superior, porque el artefacto no lo permite. Este es el llamado sistema directo, que tiene máxima eficacia. ¿Por qué? Porque aprovecha la totalidad del flujo hacia el plano inferior, que es el plano de trabajo, el plano que queremos iluminar. Distribuye del 90 al 100% del flujo hacia ese plano inferior. Eso es muy bueno, pero tiene algunos problemas el sistema. Tiene la posibilidad de deslumbrar, porque tenemos directamente el flujo luminoso sobre ese plano de trabajo y sobre el usuario, y puede provocar sombras duras. Por lo tanto, hay que utilizar en este tipo de artefactos algún tipo de control de deslumbramiento, que serán los louvers, o incorporar al artefacto algún dispositivo para que ayude a mitigar ese posible problema. El sistema semidirecto, es el que vemos acá, está definido por artefactos que permiten que una parte del flujo vaya hacia arriba, pero la mayor parte sigue siendo emitida hacia abajo. Entonces hablamos de que entre el 60 y el 90% del flujo luminoso va hacia el plano inferior y el otro restante, el otro 30% restante, hacia el plano superior. Goza de de las características de los sistemas directos. Es decir, se aprovecha la mayor parte del flujo luminoso hacia el plano inferior, pero también permite destacar y aprovechar, digamos, por vía de la reflexión en el cielo raso, iluminación que llegue a través de esa vía. Entonces, este sistema, al no dirigir absolutamente o al distribuir su flujo luminoso en parte hacia arriba, permite reducir este contraste, modelar un poco más y eliminar esas sombras tan duras, porque en este sistema tenemos el efecto caverna, que es muy oscuro arriba y mucha luz abajo. Acá ese efecto caverna empieza a desaparecer. El sistema directo-indirecto distribuye por igual hacia arriba y hacia abajo. Entonces aquí tenemos prácticamente la misma distribución. Necesitamos, aquí se empieza a perder el aprovechamiento del flujo luminoso hacia el plano inferior. Tenemos luminarias con un brillo más reducido, ya hay más control del deslumbramiento. Es necesario trabajar con cielos rasos blancos para que haya un aprovechamiento por reflexión de ese flujo que va hacia arriba, pero es un sistema menos eficiente que el más eficiente, que es el directo, pero con más control del deslumbramiento. El sistema semi-indirecto, al igual que el semidirecto, fíjense ustedes que pasa aquí, pero de manera invertida, distribuye el 60% aproximadamente del flujo hacia el plano superior y solamente el 30 o el 20% hacia el plano inferior. Toda la iluminación llega por vía de la reflexión del plano superior. En general, estos sistemas se utilizan mucho para colocar sobre envolventes verticales porque producen un efecto de barrido, pero no son eficientes, son de baja eficiencia energética. Lo que sí permite es un control absoluto del deslumbramiento, porque al no tener la lámpara, digamos, sobre la vista, no tenemos casi deslumbramiento posible. En este caso falta el modelado, que no permite el modelado de las formas, ¿sí? Y el que es sistema indirecto, absolutamente todo el flujo va hacia arriba,
La iluminación es difusa y uniforme, no hay sombra, es una iluminación que aplana todo el espacio. Es ideal desde el punto de vista del control absoluto del deslumbramiento, si ese es un requerimiento. Pero además es el de mínima eficiencia energética, porque todo el flujo debe llegar al plano inferior a través de la reflexión de paredes y de cielos rasos. Con lo cual hay que trabajar estas superficies de modo que se permita la reflexión hacia el plano inferior, y sabemos que en el camino de la reflexión se pierde mucho flujo luminoso. Entonces, el sistema indirecto requiere muchas veces que en el cálculo se deban agregar mayor cantidad de artefactos para poder compensar estas pérdidas de flujo luminoso que el propio sistema tiene. Entonces, veamos que hay un sistema directo, un sistema indirecto, que se encuentran en los extremos como situaciones, digamos, polarizadas en términos de distribución, cada uno de ellos con máximas ventajas y máximas desventajas en alguno u otro aspecto, y situaciones intermedias en donde podemos ir acomodando estas situaciones de control del deslumbramiento, control del brillo, mayor o menor modelado, y por eso es que tenemos que tener en claro cuáles son estos sistemas de distribución de flujo luminoso según los artefactos y cómo podemos usarlo para beneficio de nuestros propios proyectos. Acá tenemos un gráfico que también puede aclarar un poquito más lo anterior. Aquí tenemos el tipo de artefacto. Fíjense, un globo tiene una iluminación difusa, ¿no? O sea, es un sistema general difuso que emite luz hacia todos lados y hacia todas direcciones. En general vamos a trabajar con esto, ¿no? Directo, semidirecto, directo, indirecto, semidirecto e indirecto. Aquí tenemos los porcentajes, ¿no?, de distribución del flujo hacia los distintos planos, es hacia arriba o hacia abajo de donde la luminaria está ubicada. Fíjense algo interesante, que en los sistemas indirectos, claramente el artefacto tiene que estar a una distancia determinada del cielo raso, no lo podemos pegar al techo. ¿Por qué? Porque necesita usar el cielo raso como fuente de reflexión para que la luz vuelva hacia el plano inferior. Bueno, veamos artefactos. Hay muchas clasificaciones de artefactos de distintas características, artefactos clasificados según el uso, según el espacio donde va a ser colocado, según los materiales que los componen, según las lámparas que alojan. Yo he elegido una y dentro de esta vamos a trabajar una clasificación bastante general. Las vamos a clasificar en luminarias fijas, móviles y luminarias que forman sistemas o que se pueden modular. Fíjense, las luminarias fijas obviamente se denominan así porque están, están fijas a una superficie y la luminaria no se puede mover. En este caso, una luminaria de pared, una luminaria en el piso, un artefacto para aplicar en el techo, para embutir, de ahí ya empiezan a aparecer las formas, embutido, aplicado. Me faltó poner suspendido, podría haber sido un ejemplo, este era un ejemplo de un artefacto suspendido. Y dentro de esas luminarias fijas están los distintos tipos, ¿no? Los que permiten una iluminación directa, como el que tenemos aquí, los downlights llamados así porque direccionan la luz hacia abajo, iluminación indirecta que se llaman uplights o hacia arriba, los que permiten iluminación directa o indirecta, los que se llaman bañadores de pared o wash lights, y los integrados a la arquitectura. Fíjense, artefactos directos o downlights. Todos los artefactos, casi todos, la gran mayoría de los artefactos que vemos instalados tienen este comportamiento. Emiten la totalidad del flujo hacia abajo y están destinados, estas luminarias en general, a la iluminación de superficies horizontales. Es decir, cuando se quieren lograr buenos niveles de iluminación en planos de trabajo horizontales, se utilizan este tipo de artefactos, ya sean para lámparas fluorescentes, para lámparas puntuales, para lámparas de bajo consumo, y estas son las curvas en general que tienen los artefactos directos o downlights.
Los artefactos de iluminación indirecta o llamados uplights. Aquí tenemos un artefacto que es como prácticamente una copa y una óptica. Todo el flujo luminoso está direccionado hacia arriba. Fíjense que la curva está invertida, ¿no? O los llamados de iluminación directa e indirecta, que son los up-down lights. Aquí tenemos luz hacia arriba y aquí una perforación que permite luz hacia abajo, mínimamente, porque es decorativo. O en este caso, en donde distribuye hacia arriba y hacia abajo, a través de dos elementos vidriados, luz en el plano de pared, estos son de pared, o hacia el plano inferior. Fíjense ustedes cómo la curva se construye doblemente para poder entender, ¿no?, cómo distribuye. Y a la vez, hacia arriba y hacia abajo, tenemos dos curvas. ¿Por qué? Porque el artefacto tiene una forma rectangular. Entonces hay una distribución en un sentido transversal y una distribución en un sentido longitudinal. Aquí tenemos los bañadores de pared o llamados wash light, que pueden ser este tipo de reflector pequeño, que lo que pretenden es, al estar colocados en el techo, barrer, justamente bañar con luz una pared. O en este caso, puestos en el piso, pueden bañar una pared desde abajo. En este caso lo hacen desde arriba. Y las son bastante abiertos, fíjense, la distribución, tienen una curva bastante extensiva en cuanto a su distribución. Tienen una óptica simétrica. ¿Por qué? Porque no permiten que la luz se vaya hacia otro, digamos, hacia otra superficie, sino que direccionan absolutamente hacia un plano, en este caso un plano vertical. Cuando baña la pared, generalmente se los llama wall washers, que serían bañadores de pared. Acá tenemos otros ejemplos de artefactos que se pueden usar como elementos, bueno, fijos y móviles, en este caso, para poder direccionar el flujo luminoso. Muchos ejemplos de artefactos de ese tipo. Nos vemos en las imágenes, pueden tener filtros, pueden tener elementos incorporados para ir variando la característica de la luz, filtrar o cortar la luz, un filtro de color, ser un moldurador, por ejemplo, para destacar elementos muy puntuales. Bien, dentro de las luminarias móviles o llamadas orientables, tenemos los proyectores y los spots. Básicamente son dos. Estos que tenemos aquí son proyectores. Se llaman proyectores porque justamente permiten la proyección de la luz hacia sectores específicos que se quieren iluminar. En general se utilizan para iluminar grandes áreas deportivas, áreas que requieren seguridad, vidrieras muchas veces, ya que además permiten variar la potencia de las lámparas, y en general estos proyectores alojan lámparas de mercurio halogenado, lámparas de sodio o inclusive algunas, actualmente lámparas de LED, por supuesto. Y estos son los llamados spots, que utilizan pequeñas lámparas para iluminar áreas de menor superficie, para producir acentuación, ¿sí? Y bueno, también pueden tener un reflector interior o pueden, digamos, en la propia óptica, un reflector incorporado. Acá tenemos distintos modelos de reflectores. Imagínense ustedes que no podríamos mostrar todo lo que en el mercado existe en términos de artefactos. Mostramos algunas cosas aquí, otras en el catálogo, pero entrando a internet, que es nuestra fuente de información, van a encontrar miles de ejemplos de artefactos diferentes, todos con distintas alternativas. Acá vemos la curva de distribución de estos proyectores y los gráficos de los que habíamos hablado al principio, ¿se acuerdan? De niveles de iluminación. Acá veíamos, o acá podemos saber a la distancia que se coloca el artefacto en la superficie, cuál es el nivel de iluminación, cuál es el haz de apertura, y en este caso lo que vamos a saber es cuál es la intensidad en candelas. Aquí candelas y aquí lux, ¿no? Son dos gráficos que miden cosas diferentes, eso tiene que quedar muy claro. Y las luminarias que componen sistemas o estructuras modulares son aquellas que se pueden unir y vincular, y para lo cual entonces empiezan a aparecer una serie de componentes que son accesorios
que permiten unir un artefacto, digamos, con otro, vincularlos a través de rótulas, a través de uniones flexibles, con elementos de suspensión, subirlos o bajarlos, etcétera, etcétera. E inclusive, fíjense en este caso, cómo uno puede armar una estructura muy lineal, pero aquí hasta puede componer por la unión de un módulo y su repetición, prácticamente una cosa plástica, diríamos estética en la envolvente. Acá tenemos este tipo de luminarias, fíjense, la particularidad es que este tipo de luminarias tienen en estas punteras, están alojados los balastos, los arrancadores y todos los elementos de conexionado en el mismo artefacto, ¿sí? Entonces son piezas independientes que permiten formar subestructuras luminosas y dar la forma que uno quiera en función de lo que necesite iluminar. Recordemos aquí con este gráfico que habíamos hablado en la clase pasada de los sistemas de organización de las luminarias. Y recordarán ustedes que habíamos hablado de la iluminación general, que era esta iluminación uniforme que se extendía a lo largo de todo el plano de trabajo. Luego habíamos hablado de la iluminación localizada, que es un tipo de iluminación que pretende focalizar, ¿no?, de alguna forma la luz sobre determinadas zonas de trabajo. Iluminación localizada e iluminación general eran sistemas primarios en la distribución de luminarias, sistemas primarios. Luego habíamos hablado de una iluminación puntual, que ya tiene que ver con iluminar una área reducida o, si se quiere, producir una acentuación. Y luego la iluminación combinada, que permite trabajar iluminación general, iluminación puntual o localizada o de acentuación, logrando una iluminación de un interesante equilibrio, inclusive estético, en términos de la calidad del espacio. Fíjense ustedes que podemos organizar luminarias de tipo, distribuidas de forma regular, sean lineales o puntuales, como vemos aquí, líneas de luz, puntos de luz, pero tienen la característica de que todas están distribuidas de manera más o menos regular, a igual distancia una de otra. Eso nos daba homogeneidad en la luz. O luminarias, ya sean lineales o puntuales, que tienen una distribución irregular. En ese caso, entonces tenemos niveles de iluminación diferentes según qué sector o qué plano estemos considerando debajo de esas luminarias. Todo esto es posible de hacer. Lo importante es saber qué resultado vamos a obtener cuando aplicamos o cuando elegimos distribuir luminarias de una u otra forma. Si lo que debemos es garantizar uniformidad según la norma IRAM, y bueno, tendremos que ver cuál de los sistemas nos conviene trabajar. Pero si lo que queremos es producir un efecto decorativo con la luz, entonces tendremos más libertad para diseñar. Fíjense ustedes que acá he tomado algunos ejemplos para que hagamos algunas lecturas, para que empecemos a formular esto que es muy importante, que ustedes empiecen a tomar criterios para saber cómo elegir los artefactos para ponerlos en los espacios que van a trabajar. Entonces la pregunta es, según la actividad, ¿cuál es la distribución de flujo luminoso más conveniente? ¿Cuál es el sistema de iluminación más adecuado? Fíjense, tenemos una oficina, un lugar de trabajo. En general, en un lugar de trabajo debemos garantizar uniformidad, porque nos exige la norma, porque nos exigen las ART, porque en una escuela debemos tener buenos niveles de iluminación, porque la actividad lo exige y requiere digamos, un rendimiento en términos, digamos, buen rendimiento, y la luz es parte componente de ese buen rendimiento. Entonces se recomienda utilizar un sistema general o un sistema directo. Es lo que vemos acá. Luminarias por sistema directo que se han embutido en un cielo raso técnico. ¿Qué logramos con este tipo de luminarias? Según también lo que vimos en la diapositiva anteriores. Altos niveles de iluminación en todo el espacio, ¿sí? Las sombras son marcadas, pero en este caso puntual, fíjense que se elige una luminaria con un difusor de acrílico. El acrílico entonces permitirá controlar las sombras y los deslumbramientos a través del uso de esa superficie. Entonces, estamos utilizando un sistema de máximo aprovechamiento del flujo luminoso y
el diseño del artefacto nos está permitiendo controlar el tema de las sombras marcadas y del deslumbramiento. ¿Cuáles son los efectos visuales en el espacio? Un espacio visiblemente, digamos, el plano superior está disimulado. Esto no tiene importancia, no tiene relevancia, porque acá lo que se destaca es la luminaria y lo demás pasa como desapercibido. La atmósfera es estimulante porque tenemos mucha luz y el espacio aparece como muy bien iluminado. Ahora bien, este es un lugar que es una oficina, no es un lugar de trabajo general, sino que es más bien una oficina donde a lo mejor trabajan 2 o 3 personas y bueno, se ha recurrido a un sistema general también, pero de tipo indirecto. Un sistema general, pero de tipo indirecto. ¿Cómo es este sistema indirecto? Fíjense ustedes, se ha trabajado con una luminaria que está colgada por unos cables o tensores y la luz va hacia el plano superior. ¿Qué tenemos entonces? Una uniformidad absoluta. Todo está iluminado, pareciera ser con el mismo nivel. No hay contrastes, no hay brillos, no hay deslumbramientos y por lo tanto es tan homogéneo y tan difuso que no hay ni una sombra, prácticamente está todo aplanado, ¿no? Acá el artefacto permite alojar lámparas lineales, fluorescentes, PLL o tubos de LED, ¿no? También se podría poner. No hay modelado, el modelado es blando. Las texturas, si hubiera texturas, se aplanan, no se pueden ver, no se destacan con este sistema de iluminación. Los detalles, si los hubiera, también se quedan ocultos. Controla absolutamente los reflejos especulares y además, por ser este sistema con esta particularidad, apaga, diríamos, la intensidad de los colores. O sea que visualmente el espacio se ve como menos lucido con este sistema de iluminación. Sí pone en valor, por supuesto, el cielo raso, porque necesita que sea muy iluminado para que la luz llegue a través de ese cielo raso. Bien, y tenemos la posibilidad de combinar sistemas. Combinar sistemas. Recuerden que, vuelvo atrás, entre el sistema directo y el sistema indirecto tenemos la posibilidad de combinar directo-indirecto, semidirecto, semi-indirecto, con artefactos que permitan justamente estas distribuciones variadas. Ahora bien, yo puedo elegir cualquiera de esos sistemas de distribución, desde el directo hasta el indirecto, digamos, de manera combinada con sistemas generales y con sistemas localizados. ¿Se entiende esto, no? Es decir, una cosa es el sistema de iluminación primario o secundario. Recordemos, dentro del primario teníamos la iluminación general y localizada y dentro de los sistemas secundarios teníamos acentuación, efectos, incorporada a la arquitectura. Pero a la vez yo puedo combinar estos sistemas primarios, secundarios, o dentro del primario la iluminación general y localizada, y a su vez utilizar artefactos que tengan distinta forma de distribuir su flujo luminoso. Si yo combino entonces los sistemas, voy a lograr un equilibrio entre el control, digamos, entre los contrastes que se logren, entre el control del deslumbramiento, o sea, control del deslumbramiento, iluminación controlada en las áreas de trabajo. Puedo controlar también la proyección de las sombras y eso me lo va a permitir el equilibrio en la elección del artefacto en función de estos sistemas y de su distribución del flujo luminoso. Fíjense acá, ¿sí? Esta iluminación localizada con este tipo de luminarias está permitiendo el realce, podríamos decir, de este plano vertical. Aquí estoy destacando texturas, pero no estoy teniendo uniformidad. Sí tengo, digamos, mucha sombra generada, pero esta es una intención. Tal vez en el diseño se proyectan muchas sombras. Hay una sensación de generar atmósferas variadas y en algunos casos dramáticas. Las lámparas reflectoras con diferentes aperturas de haces, ya sean halógenas de tipo convencionales o las nuevas lámparas de LED, permiten lograr este tipo de efectos. Veamos acá, combinación de sistemas. Yo tengo iluminación general en el cielo raso
iluminación aquí en esta garganta para iluminar esta pared. Aquí estoy teniendo gargantas con, digamos, con un color inclusive que tiene que ver con un acabado y la iluminación de ese plano, iluminación, digamos, uniforme aquí en esas superficies de cielo raso y toda una luz puntual en esa pared allí envolvente lateral que pretende separar la garganta del fondo, destacar esos elementos vegetales, etcétera, etcétera. Lo mismo lo vemos aquí con toda una iluminación de luminarias LED y el uso del RGB y los colores, o en este caso con una iluminación general dada por este plano y por este otro con puntos de luz, pero a la vez enfatizando la garganta construida con luminarias ubicadas en la misma. Aquí puntos de luz, luminarias lineales, aquí tenemos luminarias lineales, las gargantas en general trabajan con luminarias lineales, hacen fluorescentes, bajo consumo, y los puntos de luz pueden ser también lámparas de bajo consumo, lámparas halógenas, etc. Ustedes verán que existe entonces una diversidad y una variedad bastante interesante en cuanto a sistemas a usar, combinación de sistemas, lámparas y artefactos a utilizar para cada sistema. Lo importante es que ustedes opten por un criterio conveniente según lo que vayan a iluminar y elijan adecuadamente el artefacto que sirva para esos fines. El tema luminarias LED es como un capítulo sobre el cual siempre queremos volver y reforzar el concepto, ¿no? Porque dentro de lo que es el diseño, y la pregunta que nos hacemos es cómo diseñar con la actual tecnología LED, siempre es importante tener en cuenta las características que tienen las lámparas LED, el ahorro de energía que proveen este tipo de lámparas. Pensar que disponemos en la actualidad de muchas de estas lámparas que estoy marcando, que por su tecnología tienen roscas que permiten poder sustituir a estas que vemos a la izquierda, que son las tradicionales lámparas para halógenas. Entonces aquí está el reemplazo por una lámpara par, pero LED, de 7 vatios en lugar de la de 50 vatios. Entonces ahí tenemos toda esta cuestión de el reemplazo de tecnología, el poder seguir utilizando artefactos que tenemos, digamos, en uso, pero reduciendo el consumo, ¿verdad? Y aquí tenemos muchos de estos artefactos que también pueden ser reemplazados. Fíjense, un proyector de mercurio halógeno de 400 vatios por uno de LED de 120 o uno de 250 por uno de 50. ¿Cómo sabemos nosotros cuándo o de qué forma una lámpara de LED puede reemplazar eficientemente a una lámpara convencional? Aquí también pasa lo mismo con los tubos, ¿no es cierto? Para sustituir tubos podemos hacer la misma interpretación de recién. Un tubo de LED de 8 o de 10 reemplaza uno de 18. El tubo que tenemos en la cocina, el tubo de 36 vatios, puede ser reemplazado por uno de 20. Entonces de esa manera se puede hacer una sustitución de esos tubos viejos por nuevas lámparas, por nuevas lámparas de LED. Lo importante, aquí tenemos otro ejemplo de algunas que son más puntuales, ¿sí? Aquí nuevamente esta lectura de haz barrido por cada una de estas lamparitas según la potencia que tengan, 3 vatios, acá se me borró, este también es de 3 vatios, distintas aperturas de haces, estas las tres son de 3 vatios pero de 6 grados, de 30 grados y de 45 grados de apertura, ¿no? Fíjense ustedes cómo hay una siempre mayor concentración de intensidad en áreas pequeñas. Abrimos el haz y vamos perdiendo, por supuesto, iluminación. Ejemplos de muchas de estas elementos que actúan como módulos LED que ya vienen, que se pueden, digamos, reemplazar en artefactos existentes o que ya vienen en el elemento artefacto incorporado. Tenemos ya todo un artefacto con tecnología LED. ¿Qué es entonces lo que debemos tener en cuenta al momento de reemplazar
una lámpara por otra y poder leer la curva. Si yo veo que este artefacto, disculpen, la foto está un poquito como fuera de foco, pero creo que se puede interpretar igualmente. Si yo tengo un artefacto con tubos fluorescentes comunes y quiero reemplazarlo por un artefacto de LED, lo que tengo que hacer es leer la curva de distribución de intensidades luminosas y si para los distintos valores angulares el comportamiento en términos de candelas, digamos, de intensidad luminosa distribuida para cada dirección, se corresponden con la luminaria que quiero reemplazar, entonces voy a tener el sustituto real, es decir, el sustituto concreto, el que debo utilizar. No me debo guiar por lo que me dice el vendedor, que es, lleve esta lámpara que consume la mitad que la otra y le va a dar la misma luz. Eso no lo sé, me va a consumir la mitad, es verdad, pero yo no sé si me va a dar la misma cantidad de luz, para lo cual yo debo poder leer otra información, digamos, adicional, que no siempre se nos facilita, pero que, digamos, desde esta formación, desde instalaciones 3, tratamos de que ustedes adquieran, y es poder leer cuál es el flujo luminoso que emite la lámpara que me están ofreciendo de menor consumo, y cuál es la curva de distribución de intensidades luminosas. Si realmente tengo, digamos, técnicamente estoy en igualdad de condiciones y estoy consumiendo menos, entonces allí voy a elegir la lámpara de tecnología LED. Acá vemos cómo un proyector de LED que se nos ofrece en el mercado nos dan los datos. Acá tenemos la distribución, hay dos aperturas de haces, acá tenemos la curva, esta es la información que tenemos que ver. A ver, para 0 grados, para 10, para 30 o para 45 grados, cuál es la intensidad y por supuesto cuál es el flujo luminoso que me ofrece este proyector, ¿sí? Acá tenemos otro ejemplo de un artefacto, fíjense, tenemos la curva, tenemos la distribución de intensidades luminosas, tenemos esta que es el gráfico de niveles de iluminación, para saber cuánto abre, cuánto nivel tengo, a qué distancia lo tengo, las medidas del artefacto, ¿sí? Y fíjense ustedes, 2795 lúmenes es lo que aporta esta lámpara, digamos, ubicada ahí de 44 vatios de potencia. Toda esta información que me da aquí, la parte de la ficha técnica, las curvas, más todo lo que es la descripción técnica para saber de qué material es, qué calidad tiene ese material, debo yo poderlo manejar para interpretar y elegir un artefacto. Si no, el problema después lo voy a tener con el cliente cuando la instalación no esté funcionando bien. Yo voy a ser el responsable en la elección de la luminaria. Los paneles LED muy conocidos, prácticamente ya es uno de los artefactos que más se están utilizando. Seguramente en su casa ya muchos de ustedes tienen instalados este tipo de paneles que son muy, muy difusores y que se pueden aplicar en las losas, aplicar como si fueran plafones o embutir en cielos rasos desmontables. Nos da el fabricante las medidas, todas las características. Esto es una copia de un catálogo. Cómo ponerlo, cómo desmontar. Aquí tenemos las curvas. Nos dice que vienen dos temperaturas, 4000 y 5000 grados Kelvin, que sería un tono neutro y un tono más frío. Todas las características técnicas, la potencia, digamos, que consume, el color, la corriente que necesita para funcionar, el flujo luminoso, ¿verdad? Con qué elementos accesorios viene, para realmente no tener ningún problema en la instalación del artefacto. Perdón. Bueno, con esto hemos terminado nuestra clase de hoy referida a artefactos. Recuerden entonces que vamos a también subir conjuntamente con esta clase